el último torneo de la semana en Delray Beach, en Florida. Estamos en Estados Unidos, como decimos, con Indian Wells y Miami en el horizonte, y jugadores que ya están pisando terreno norteamericano con vistas a esas dos grandes citas que abrirán el mes de marzo. ¿Favoritos en el torneo de Delray Beach? Bueno, es un torneo que atesora gran parte de los jugadores que compitieron la semana pasada en Memphis, donde se proclamó campeón el japonés Kei Nishikori, y en ese sentido nosotros vamos a ver quién puede ser el favorito esta semana en Florida. Vamos a hacerlo un poco por descartes. Hay multitud de jugadores, la ausencia de Milos Raonic, que podríamos considerar como favorito de los que jugaron en Memphis, pero bueno, vamos a, como decimos, a seleccionar un favorito y lo vamos a hacer por descartes. El principal favorito sobre el papel, primer cabeza de serie, es John Isner, jugador norteamericano que lleva con molestias de rodillas de principio de temporada, esa lesión que le mantuvo apartado del Abierto de Australia. Ha regresado con ciertas dudas, no ha sido capaz de imponer la autoridad que se le presupone a un jugador de su calibre, un jugador que ha estado en el top 10 ATP. Bueno, ha tenido derrotas un poco discutibles en Copa Davis, la derrota en primera ronda la semana pasada en Memphis, y bien es cierto que tuvo unas semifinales en San José 2 semanas atrás, pero fueron partidos bastante peleados, partidos muy manchados, sin llegar a demostrar esa autoridad que puede llegar a tener el tenista norteamericano. En ese sentido nos suponen ciertas dudas a la hora de ponerle como principal favorito, como dice su condición de primer cabeza de serie. Por otro lado, Tommy Haas, jugador que se retiró la semana pasada por enfermedad en Memphis, y quién sabe, ¿no? Siempre entra esa duda de jugador de 34 años que ha tenido un problema de salud, cómo puede rendir de forma inmediata. En ese sentido tacharíamos también de la lista al tenista alemán. Kevin Anderson, el sudafricano, es el vigente campeón del torneo, pero también ha sido uno de los parones más bruscos que ha visto el circuito masculino esta temporada. Viene de hacer final en Sydney la primera semana de competición, segunda semana en el Abierto de Australia, el mejor resultado en Grand Slam de su carrera, pero una cirugía en uno de sus codos para retirarle unos trozos de hueso que tuvo, le han parado, le mantienen parado desde hace un mes en competición. En ese sentido queda la duda de, aun siendo el vigente campeón, cómo puede rendir el cañonero sudafricano y si esa lesión no ha podido mermar en cierta medida el servicio, al menos para los primeros torneos a su vuelta. En ese sentido vamos a apostar en este torneo por el cuarto cabeza de serie, vamos a volver a apostar por Kei Nishikori, campeón la semana pasada en Memphis, y va a ser una prueba de madurez si el tenista japonés puede seguir manteniendo ese nivel de campeón una semana más tarde de haber conseguido el tercer título de su carrera y uno de los más importantes, un ATP 500. En este sentido vuelve al escenario de su primer torneo, de su primer título ATP. Ganó 5 años atrás aquí en Delray Beach, en Florida, muy cerca de su base de entrenamientos. Bueno, es un escenario pintiparado para él, tanto por el nivel emocional de su primera corona como un terreno que conoce perfectamente. Está muy cerca, como decimos, de su base de entrenamientos habitual. 3 de sus 5 finales las ha jugado en Estados Unidos, y es un jugador ni mucho menos recién llegado, lleva un año completo entre las 20 primeras raquetas del circuito, y consideramos que es la baza quizás a priori más fiable para este torneo de Florida. La cuota de Kei Nishikori 4.5 es irresistible en este sentido para el torneo de Florida. Como decimos, el japonés la consideramos una de las bazas más fiables para este torneo norteamericano.